fuerte, más fuerte, nombre no hay. Vamos a hablar, hermanos, en esta hora de Cristo Jesús, ¿verdad? Como las primicias de la resurrección, ¿verdad? No es cosas de dinero, sino de la resurrección. Pero tiene una relación, hermanos, porque Dios nos dio a nosotros lo primero, lo mejor. ¿Cuántos saben eso? Nos dio a su Hijo. Entonces, ha pasado un tiempo, hermanos, de la resurrección y quiero ahora hacerles alguna mención porque no podemos ni debemos olvidar este gran hecho histórico, el cual, hermanos, ha tenido muchas luchas, muchas dificultades para que la gente pueda mantenerse en la fe de la resurrección. Y como es importante, hermanos, también para la salvación de nuestras vidas, entonces es necesario que esto lo tengamos bien fresco en nuestras mentes, que un día vamos a desaparecer, o un día el Señor nos va a llamar a su presencia, pero de regreso en la resurrección ya no vamos a tener el mismo cuerpo, sino un cuerpo glorificado. Amén. ¿Cuántos anhelan eso, amados hermanos? Gloria al Señor. Entonces dice el Señor en su palabra, voy a leer este texto de 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pueden sentarse, amados hermanos, gloria a Dios. Sé que a veces, hermanos, pues hay cosas que son un poquito difíciles de poderlas explicar y a veces pues tiene que uno ver si se auxilia de algunas figuras, algunas imágenes, pero hermanos, que ese cuadro es un calendario judío. Yo sé que como es muy grande y las letras se miran pequeñas, pero lo que es, hermano, donde está la parte roja, es el primer mes del año religioso, o sea, el mes de Nisan, ¿verdad? El número 1. Y luego el que está en verde es el mes de Sivan, o sea, el mes de Nisan es lo que es marzo, abril, cuando fue la Pascua. ¿Se recuerda que recién hemos pasado? Pero luego lo que es la parte verde es mayo y junio, que es el mes de Sivan. Y en el mes de mayo, junio, sucede un evento, una fiesta que es Pentecostés. La que hemos pasado es la Pascua, pero la que viene es Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, después de la resurrección de Cristo, son 50 días. Y luego pues la otra fiesta importante para la nación de Israel es la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, que esto es entre septiembre y octubre y es el mes séptimo del calendario judío, el cual, hermanos, en lo que es en el año civil de Israel, el mes séptimo es el primer mes del año. O sea, ellos inician el año ahí, pero Abid, o sea, el mes de Nisan es cuando el pueblo salió de Egipto y cuando se celebraron la Pascua. Entonces, para eso es el primer mes, el mes de Nisan, cuando se celebra la Pascua. Entonces, en base a esto, hermanos, estamos viendo esta parte y quise tomar lo que es esto de las primicias, Cristo, las primicias, o sea, de la resurrección,
Porque en cierta forma la nación de Israel fue sacada de Egipto, libertada por el brazo fuerte del Señor por medio de Moisés, pero llevaba en el futuro, al entrar en la tierra de Israel, iban a ser un pueblo agrícola. Iban a ser un pueblo agrícola. Entonces, por eso les pongo estas tres fiestas que son bien importantes, lo que es la nación de Israel. Y a veces pues a uno se le olvida, pero sí hay gente que está muy cerca de los judíos y se dan cuenta. Pero a nosotros también nos sirve porque como el Señor era judío, ¿verdad? Entonces nos sirve para ubicarnos también en los tiempos de la nación de Israel. Ya que nosotros pues nos guiamos por otro calendario. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Cristo las primicias, vamos a tener que ir a Levíticos capítulo 23, versículo 15 al 16. Ahí me va a ayudar nuestro hermano a leer, pero creo que primero vamos a leer, hermanos, Levíticos 23, 9. Levíticos 23, 9. Porque en Israel, hermano, había una cosecha importante y esa se daba, hermanos, en los tiempos que fue la Pascua. En los tiempos que fue la Pascua, vamos a ver lo que dice Levítico 23, 9, que es cuando se presenta, hermanos, un fruto de la tierra que el Señor dijo que se iba a presentar cuando entraron ellos a la tierra de Israel. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gávila por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Amén. Gloria al Señor. O sea que según viendo ahí las estaciones de Israel, allá pues en la nación de Israel, el invierno comienza ahí por eso de noviembre, diciembre, es el invierno, es la lluvia. Entonces es cuando la gente empieza a sembrar y a preparar. Entonces la cebada es el primer fruto, la primera cosecha, y viene saliendo los primeros frutos en el mes de abril, que prácticamente fue el tiempo de la Pascua. Entonces, como el Señor miraba a Israel, que todavía no habían entrado a la tierra prometida, pero el Señor ya está hablando lo que tenían que hacer cuando ellos estuvieran. Porque imagínense, ellos venían, hermanos, de una nación de ser esclavos. Amén. Luego, ahora ellos iban a estar en una tierra que Dios les estaba dando, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, el Señor les dice, cuando estén allá, ustedes van a presentar una ofrenda de los primeros frutos a Jehová Dios. Se la van a llevar al sacerdote. Gloria a Dios. Había una orden sacerdotal en ese tiempo. Los levíticos, ¿quiénes eran los sacerdotes? Amén. Pero estaba el sumo sacerdote, estaba Aarón. Sí. A lo mejor ya cuando estuvieran en la tierra prometida, ya no iba a estar Aarón, porque Aarón murió antes de entrar. Pero el Señor está estableciendo este orden, porque el Señor llevaba, hermanos, algo que al final iba a cumplir nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces, también vemos aquí, hermanos, que había una cosecha de trigo, y la cosecha de trigo, o sea, esto que estamos viendo aquí, lo de la cebada, es el primer fruto. Pero 50 días más o menos tarde, después de los primeros frutos, iba a venir la cosecha de trigo. Entonces, eso está en Levítico 23, versículo 15 al 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, si 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Amén. ¿Cuántos días dice, hermano, desde que se ofreció el primer fruto? 50 días. Imagínense, el Señor resucita el primer día de la semana,
después que el Señor resucita, ¿cuántos días, de algunas cosas que hemos visto, a ver si lo recordamos? ¿Cuántos días anduvo predicando el Señor después de resucitado a sus discípulos? 40 días. Y ya vamos a ver esos textos que el Señor les dijo, quedaos en Jerusalén. O sea, ¿cuántos días tenían que faltar, que quedarse? 10 días más para cumplir los 50 días. Entonces dice que iban a pasar 7 semanas. ¿Sí? 7 semanas iban a pasar para Pentecostés, que iban a presentar el otro fruto. O sea, iba a haber, hermanos, 2 cosechas, la de cebada y luego la de trigo. Pero vamos a continuar. Entonces dice que era cosechado en Pentecostés entre mayo y junio, 50 días después de la Pascua. Eso es lo que es el trigo. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, una pequeña definición de lo que es primicias, conforme al diccionario, Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Dice que primicias, así como Dios afirmaba su propiedad de los primogénitos del hombre y animales, igualmente demandaba los primeros frutos de las labores en el campo. O sea que si usted tenía una vaquita ahí, la vaquita le paría un primer fruto, ¿qué tenía que hacer en ese tiempo? Sí, y si no, dice que lo podía redimir, también podía redimir, pagar el precio de eso, porque ya Dios, hermano, había estipulado eso así, ¿verdad? Entonces ellos se sujetaban. Lo mismo era, hermanos, también con los hijos. El primer hijo se lo tenía que dedicar al Señor y pagar una ofrenda por ese primogénito. Gloria al Señor. Pero luego también dice aquí, hermanos, de los animales igualmente demandaban los frutos, los primeros frutos de las labores del campo. Vamos a confirmarlo esto en Éxodo 23, 16 y 19. O sea, dice que igualmente demandaba los frutos, los primeros frutos de las labores en el campo, como reconocimiento de Dios como el dador de ellos y en muestra de agradecimiento por sus dones. ¿Cuántos saben, hermano, que lo que nosotros recibimos es por regalo de Dios? Amén. Es el favor de Dios, hermano. No, porque imagínense que los que hemos sembrado alguna vez, el hombre prepara toda la tierra y todo. Pero aún en Israel se daba que a veces la lluvia venía muy tarde. Entonces, la siembra depende, hermano, de que la lluvia llegue. Entonces, si Dios dice no va a haber lluvia como en los tiempos de Elías, entonces no hay siembra, no hay cosecha, entonces viene hambre. Entonces, definitivamente, la cosecha, el fruto, depende de la misericordia de Dios que nos da la lluvia. Amén. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se representará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Amén. Las primicias, el 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Entonces dice pues que como era un pueblo agrícola, ¿verdad? Entonces tenían que llevar los primeros frutos de la cosecha. O sea, en otras palabras, hermano, lo mejor de la fuerza de la tierra, lo mejor del fruto se llevaba y se presentaba al sacerdote y el sacerdote bendecía eso. Y ellos también proclamaban una oración que está en el libro de Deuteronomio, me parece, cuando dice que mi padre fue un hebreo. Entonces, los judíos siempre hacen esa oración porque ellos se recuerdan, hermano, de dónde Dios los sacó. Amén. Y usted, hermanos, ahora usted y yo, hermanos, ¿qué podemos decir, hermano? También usted no siente que el Señor lo sacó, hermanos, del poder del enemigo, nos libertó. Entonces,
antes, hermanos, imagínense, Israel era esclavo en Egipto. Era esclavo en Egipto. Y luego iban a llegar a una tierra donde ellos se iban a repartir, donde ellos iban a pelear, obviamente iban a tomar posesión, pero iban a tener una tierra donde ya nadie los iba a sacar, todo es que ellos se mantuvieran en obediencia al Señor. La promesa de Dios estaba para ellos. Entonces el Señor le está diciendo, cuando ellos estén en ese lugar, ustedes van a dar lo mejor de sus frutos y lo van a llevar al sacerdote para que sea bendecida la tierra y sea bendecida sus riquezas. Amén. Gloria al Señor. Entonces estamos ahora, hermanos, en el tiempo de las cosechas, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, eso fue una definición que yo les di, hermanos, de lo que es primicias. Pero ahora, hermanos, con respecto a Cristo y la resurrección, Jesús es el primero que resucitó. Gloria a Dios. Eso es importante para nosotros porque así como el primer fruto lo llevaban, el primer fruto de la cosecha, y lo llevaban el primer día de la semana, o sea, después del sábado, llevaban el primer fruto. Así, hermanos, Jesús nuestro Señor, el primer día de la semana se presenta resucitado como el fruto, hermanos, que se presenta a Dios, como la gavilla que se presenta a Dios, la gavilla que lloró. La gavilla era, hermano, un manojo de ramitas de trigo o de cebada, lo cual se le presentaba al sacerdote. Ahora el Señor se presenta, después del sacrificio, se presenta vivo, hermanos, en regalo, olor fragante a nuestro Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor si quiere, hermano. Hermanos, he querido yo refrescar esto porque la verdad, hermanitos, que si nosotros no tenemos esta esperanza de la resurrección, seríamos un pueblo muy triste, un pueblo sin esperanza. Pero eso es lo que el Señor quiso al darnos esta esperanza. ¿Por qué? Porque la tumba, hermanos, quedó vacía. El que buscaban las mujeres aquellas no lo encontraron porque Dios le levantó por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, al Cristo resucitado en Mateo 28, 51 al 53. ¿Perdón? Entonces busque 27, 51. Gracias. 27, 51 al 53. Amén. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fíjese que ahí dice que muchos cuerpos de santos que habían muerto salieron del sepulcro, pero dice después que él había resucitado. ¿Por qué? Para que Jesús sea el primero, las primicias de la resurrección. Los otros se levantaron después y dice que anduvieron pues ahí por la ciudad y la gente les vio que estaban como testimonio. Y sabe, hermano, uno dice, ¿por qué Dios dijo eso? Pues, ¿por qué? ¿Cómo pudo ser eso? Que la gente pudo hasta asustarse. Imagínense, hermano, yo como no me hubiera asustado que saliera un familiar ahí y me fuera a ver y aquí estoy, ¿verdad? Cualquiera se asusta. Pero el Señor, hermano, en su poder, en su misericordia, lo hizo así, porque Dios, que es Dios santo y que sabe todas las cosas, hermano, sabía que aún haciéndolo así, muchos iban a negar la resurrección después. ¿Se imagina? O para que el Señor haya andado todavía 40 días después de la resurrección, después que resucitó, presentándosele a los discípulos, aún a los discípulos. Dice que llegó, según nos cuenta ahí uno de los evangelios, que llegó, hermanos, y ellos ya se habían ido a pescar y no habían pescado toda la noche. Ya el Señor ya ha resucitado. Y les dice,
ellos les dicen, bueno, les dice que cómo les había ido. Y ellos dicen, no, no hemos pescado nada. Entonces les dice, tirar la red a la derecha, porque ellos andaban, hermano, por otro lado. Andaban sin la dirección de Dios, sin la dirección de Cristo Jesús. Pero cuando ellos hacen y obedecen al Señor, sacan 153 peces, ¿verdad? Dice que la red se rompía. Y como prueba, les dice a ellos, ¿y tenéis algo de comer? Dice ellos, no, si no hemos pescado nada, no tenemos nada que comer. Pero ya, hermanos, el Señor ya hasta había encendido el fuego. Amén. Y ya estaba listo el Señor aún para servirles, porque con ese pescado ellos cocinaron y comieron todos, hermano. Yo no sé, hermano, comer pescado en el desayuno. Bueno, nunca lo hemos hecho, pero las costumbres son así, ¿verdad? Desayunando pescado, hermanos, con miel a buena mañana, ahí por el mar de Galilea. Amén. Pero ¿qué es lo que quería el Señor? Ya resucitado, el Señor quería demostrarles que Él mismo era, que el mismo que había estado en la cruz, que había resucitado, y hermano, Él mismo estaba y por eso estaba comiendo, no porque Él necesite comer, sino que el Señor, hermano, tomó forma de hombre para darse a conocer a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y para que la gente crea y diga, sí, mire, y les dice, mira, aquí estoy y como y todo, y platico y todo, porque, hermano, más tarde iban a salir doctrinas que Jesús no resucitó en carne. Más tarde iban a salir doctrinas gnósticas que Jesús resucitó solamente en espíritu, que lo que miraban ayer era como un holograma, como una pantalla, como algo así, pero no era Jesús. Entonces, hermanos, por eso es que la resurrección es importante. Y si usted puede estudiar, hermano, más detenidamente lo que es la resurrección en libros de teología sistemática, es bueno que usted lo haga para que usted trate de entender y se alimente, hermano, esta idea que Dios nos dejó, que es una realidad, hermano, que un día usted y yo ya no vamos a estar en este cuerpo, sino que vamos a estar ante la presencia de Dios con un cuerpo glorificado. Juan les escribe en su primera carta, capítulo 3, les dice, muy amados, dice, ahora, dice, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, porque le veremos tal como Él es. Pero en este cuerpo no le podemos ver. Para poder ver la gloria de Dios tenemos que estar con un cuerpo glorificado. Es el que el Señor dará a todos aquellos que hemos creído en Él, hermanos. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey si usted quiere. Les da mandato de permanecer en Jerusalén. Versículo 24, capítulo 24, versículo 49. Gloria a Dios. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. O sea, ya estaba el Señor pronto a ascender a la ascensión. Usted sabe que el único que ha ascendido a los cielos y que ha descendido a los cielos es Cristo Jesús. Aunque la gente diga que ascendió Mahoma, que ascendió otros, ¿verdad? Pero no, el único que la Biblia da testimonio que ascendió a los cielos es Cristo Jesús. El que descendió del cielo es el mismo que ascendió. Gloria al Señor. Entonces, dice ahí, hermano, entonces dice, por 40 días estuvo con ellos hasta su ascensión. Y esto lo vamos a ver en Hechos 1, 3 al 5, porque aquí da testimonio que 40 días anduvo el Señor entrando y saliendo, visitando a sus discípulos. Gloria al Señor. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días era 10 días, porque el Señor había dado 40 días con ellos. Entonces, para Pentecostés eran 50 días, eran 7 semanas, ¿verdad? Y en el día 50, ellos iban a presentar el fruto
iba a presentar el fruto. Entonces, porque era Pentecostés, el tiempo de la siega. Entonces, el sábado, el domingo, el primer día de la semana, iban a estar reunidos. Estaban esperando. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor había ya programado desde tiempos antiguos, 700 años atrás, ya había hablado por medio del profeta Joel que iba a haber un Pentecostés diferente al de todos los tiempos. No era iba a ser solo cosecha de trigo, sino, hermanos, iba a ser un tiempo muy precioso para un pueblo que iba a estar reunido en esos días. Gloria al Señor. Entonces Dios cumple su promesa, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios cumple su promesa? Así como ha prometido, como les dijo a los discípulos, así como me veis ir, así vendré por vosotros. Amén. ¿Cuánto le estamos esperando, amados hermanos? Gloria al Señor. Entonces Dios cumplió su promesa al derramar de su Espíritu Santo. Pero tengo un texto aquí que dice los frutos de su muerte. Gloria a Dios. En Juan 12, 23 y 24. Gloria al Señor. Siempre hablando de la resurrección. Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 23 y 24. Gloria a Dios. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Gloria al Señor. Imagínense que el Señor siempre tuvo que tomar ejemplos de agricultura, de siembra. Y el Señor dice, bueno, si ha llegado mi hora, el enemigo, o sea, del hombre, quería por todos los medios que Jesús no llegara hasta la cruz. Incluso quiso usar la voz de Pedro para decirle, Señor, mira que allá en Jerusalén te quieren matar y todavía quieres ir allá. Pero el Señor entendió, bueno, como Dios sabía que la voz que hablaba en Pedro no era la voz de él, sino que la voz del enemigo. Porque el Señor había venido ya, hermano, ya había decidido en su santa voluntad, hermano, ofrecer su vida por nosotros los pecadores. Amén. Y si no había derramamiento de sangre, no iba a haber, hermano, remisión de pecados. Gloria al Señor. Entonces, por eso dice el Señor, ¿verdad? Hablando de su muerte, si el trigo no cae en tierra y muere, no va a llevar frutos. Y es sencillo, hermanos, porque en verdad usted siembra una semillita de maíz, un ejemplo de lo que conocemos. Hermano, ¿qué espera usted de esa semilla de maíz, de ese granito que sembró? Que van a salir cientos de granos. Entonces, así el Señor, cuando muere y resucita, dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, que gana muchos hijos para sí. Gana muchos hijos para Dios. Gloria al Señor. Porque fue, hermanos, ¿cómo quiero decirles? Un escándalo, podría decirse, en Israel. Incluso para Pilato, pues fue de extrañar cuando él le decía, mira cómo te acusan, mira lo que dicen y tú no dices nada. Pero es que ya el Señor había dicho por medio de los profetas que como cordero mudo fue llevado al matadero. Amén. Y no habló nada en contra de los que le trasquilaban. Gloria al Señor. Así que, hermanos, gocémonos por este sacrificio que sigue vivo, hermanos. Sigue vivo en nosotros y por medio de la resurrección de Cristo nosotros seguimos ahora siendo salvados y también predicando este evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, que si Jesús, bueno, aquí le puse una pregunta, ¿qué si Jesús nos resucitó? Vamos a llegar ahora a 1 Corintios. ¿Qué si Jesús nos resucitó? Imagínense, hermano. Imagínense que si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué fuera de nuestra vida? Estaríamos como las demás religiones, como las demás doctrinas, como las demás filosofías, sin un líder que nos presentara, ¿verdad? Si no, o estuviéramos, a lo mejor no hubiéramos hecho judaizantes y estuviéramos bajo un régimen de sacerdocios cada año, ¿verdad? Ofreciendo sacrificios. Pero Jesús, con su muerte,
hermanos, hizo un sacrificio solamente por toda la humanidad y para siempre. Gloria al Señor, denle un aplauso al Rey. Dice 1 Corintios 15, 16 al 19. Gloria a Dios. Porque los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Amén. ¿Sabe por qué vemos así, verdad? Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Esto viene desde atrás, hermano, pero tomé estos versículos nomás por ahora. Y si Cristo no resucitó, dice que vana es vuestra fe. O sea, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sabe por qué esto, hermano? Porque cuando Cristo muere y Cristo resucita, con su cuerpo que muere, Él mata el pecado que paga con su vida, con su cuerpo, paga la deuda de pecado. Amén. Por eso es que estaba viendo ahí, pues, que no es que solamente que el Señor fue, hermanos, y lo bajaron de la tumba, hermanos, o como muchos creen que hizo como que estaba dormido. No, el Señor murió, porque así como Él dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, y oía a alguien que decía respecto al, bueno, pero ¿cómo es que si Jonás estuvo, cómo pudo vivir 3 días en el vientre de un gran pez? Pero bueno, yo oí algo que dijo, no, es que Jonás no estaba durmiendo, ni estaba soñando, ni andaba paseando en el vientre del gran pez, sino que Jonás murió dentro del gran pez por 3 días y 3 noches. Y por eso el Señor trajo eso a memoria, que así como Jonás estuvo dentro del gran pez, así el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Amén. Pero cuando Él resucita, ese pecado que usted y yo debíamos es pagado con la muerte del Señor y Salvador Jesucristo. Y luego Él es resucitado. Amén. Entonces allí viene la victoria suya y la victoria mía. Que como Cristo murió pero resucitó, entonces, hermano, ahora usted y yo tenemos victoria. Y que así como Él resucitó, usted y yo también vamos a resucitar en aquel día. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Yo no sé si... Bueno, yo estoy tratando a lo mejor de explicarle a usted, hermano, pero el entenderlo es del Espíritu Santo, ¿verdad? Uno se esfuerza, los que subimos aquí, hermanos, si quisiera uno dar lo mejor, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, estamos dependiendo del Señor. Y quiero decirle, todos los que quieran predicar aquí, van a pasar aquí, hermano, le puede atacar todos los nervios, se le puede olvidar las cosas, o le puede cualquier cosa. Pero, hermanos, lo que usted quiera decir y transmitir, hermanos, si usted se lo ha dedicado al Señor, el Señor le va a ayudar y el Señor va a ayudar a entender para que usted entienda lo que se está diciendo. Amén. Gloria a Dios. Porque no dependemos de nosotros ni es nuestra enseñanza, sino es la enseñanza de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, viendo Colosenses 1, 18 y 19. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Leímos el 18 y el 19, ¿verdad? Él es el primogénito, o sea, el primero que resucitó, hermanos. Amén. Y dice, para que Él tenga la preeminencia, el principado. Porque Él, hermanos, dice que es la cabeza de la iglesia. O sea, hermanos, una iglesia, imagínense nosotros, si un líder, sin Cristo Jesús, ¿verdad? La iglesia no tendría cabeza. O sea, el día que nosotros nos descuidemos y no honremos a Jesús como el Señor de la iglesia, en el mundo o en nuestra congregación,
la iglesia estaría sin cabeza. O parecido como que, o más a corto, más entendible, como que la iglesia, una congregación esté sin pastor, está sin cabeza, porque después de Cristo el pastor es el que dirige la congregación, después del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios. Entonces, Cristo, hermanos, ya es Él tiene el primado en todo. Ahora somos vivificados en Cristo. Estamos aquí en la cita que habíamos tomado. Gloria a Dios. Entonces dice, más ahora, después que he dado toda la explicación, ¿verdad? Dice, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Y aquí viene la palabra, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, primicia de los que murieron es hecho. O sea, el primero. O sea, así como se llevaba, hermanos, el primer fruto al sacerdote, el fruto de cebada, ahora Cristo se presenta como el primer fruto ante Dios. Como el primer fruto de los muertos, de ese gran trabajo, de ese gran sufrimiento, de ese gran plan de Dios para salvar a la humanidad. Entonces dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Explica el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, hermanos, hay esa comparación por la descendencia. Pues es que es necesario conocer a Cristo Jesús. Cuando el hombre no ha reconocido la grandeza de Dios, es solamente creación de Dios, creación. Pero está muerto en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque viene de la descendencia de Adán. Pero cuando nosotros llega esta palabra y es implantada en nuestros corazones, entonces venimos a ser hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino que son engendrados por la palabra de Dios. Entonces, cuando recibimos la nueva creación que es en Cristo Jesús, entonces, hermanos, ya no estamos bajo la creación de Adán, sino que ahora estamos bajo la nueva creación que es en Cristo Jesús. De modo, dice uno de los textos conocidos, que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, en Cristo son hechas nuevas. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, son las cosas preciosas que tenemos ahora. Imagínense, hermanos, que si el apóstol Pablo escribió a los Corintios, bueno, escribió el capítulo, por ahí por el capítulo 3, del 1 al 3 de 1 Corintios, habló de las divisiones en la iglesia, ¿se recuerda? De las divisiones que había en Corinto. Pero también el capítulo 7 empezó a hablar de los problemas de matrimonios. Me parece que capítulo 6 de litigios. Capítulo 7 habló del matrimonio. Y luego, hermanos, aquí toma este gran capítulo de la resurrección. ¿Por qué? Porque ya en Corinto, hermanos, había este tipo de enseñanza. Pues incluso, pues usted sabe que una de los gnósticos es que el cuerpo, el gnosticismo cree, hermanos, que el cuerpo es como la cárcel del alma. Entonces que el cuerpo debe ser destruido. O sea que Cristo no podía estar en un cuerpo porque si no iba a estar en cárcel. O sea, esas doctrinas iban a salir después. Pero ya los apóstoles como Juan dijeron, hijitos, si alguno niega que Jesús vino en carne, el tal tiene espíritu de anticristo. Amén. Entonces nosotros sabemos que por la escritura que Jesús vino en carne, fue manifestado a los hombres y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Entonces también el apóstol escribe, hermanos, a los tesalonicenses, porque los tesalonicenses, hermanos, había cierta tristeza y cierta preocupación. Fíjese que ¿a cuántos nos da aflicción morirnos, hermano? ¿Sí? ¿Verdad que a todos? Pero más triste, hermanos, es cuando usted no sabe
para dónde usted va cuando se muera. Sí. Mucha gente, hay creencias que hay gente que dice que se va a meter a un palo grueso de esos gruesos, ahí se va. Y muchos hasta le queman, lo queman y ahí ponen las cenizas debajo de abono del palo porque creen que van a vivir en ese palo de amate. O el roble, lo que sea. Pero en Tesalonicenses, en los de Tesalónica, había esta preocupación. Y por eso el apóstol Pablo les escribe, hermanos, les escribe respecto a la inmortalidad que hay ahora en nosotros. Y eso vamos a leer ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Imagínense, hermano, volviendo un poquito ya para ir concluyendo el concepto de lo que es las primicias. Hay otra parte que dice, hermano, que si las primicias son buenas, pues todo lo demás es santo, es bueno. Entonces, por eso se daba el fruto de lo primero, porque después de esas primicias se sabía que lo que continuaba, lo que venía también era bueno, pero había un orden con respecto a la resurrección. Entonces por eso es que en el versículo 23 nos dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, le entiendo así, hermano, por la lectura, porque tiene una coma y luego tiene un punto y coma. Entonces yo lo leo eso ahí, que Cristo es las primicias, por los otros textos que hemos leído, ¿verdad? Que es la primicia de los que resucitaron. Pero luego, según lo que hemos leído en Tesalonicenses, dice, hermanos, luego los que son de Cristo en su venida. Si Cristo es el primero, ahora los que son de Cristo son aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Amén. Eso quiere decir que en su venida, y lo que nosotros vemos más cerca, hermanos, el evento del rapto de la iglesia. Entonces, después de Cristo, hermanos, viene la resurrección de nosotros, la transformación de nosotros, seguidores de Cristo y parte de la iglesia de la cual Él es la cabeza. Amén, gloria al Señor. Entonces, en su debido orden, Cristo es el primero que resucitó, pero luego ahora nosotros los que somos de Cristo. Amén. Y en su venida, o sea, hermanos, por eso es que vale la pena que nosotros cada día estemos pendientes, hermano, que Cristo Jesús pronto viene por su iglesia, hermanos. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Yo sé que muchos hermanos, pues a veces dicen, prefiero no ver noticias porque me aflijo, y tiene razón, hermanos. Yo estaba viendo estos días, pues viendo las noticias, pero yo no, sí digo yo, pues que cómo se sentirá, pues morir uno así como que es pollo así dentado. Pero se pone a pensar uno, ¿verdad? Ya ha visto usted cuando la gallina les da, nosotros decimos así, hermana, que le agarra como una enfermedad y le decimos, se llama accidente, ¿va? Sí, la gallina, entonces la gallina está caminando así y de repente empieza así, todo, ¡pum!, cae así. Entonces, una vez le voy a contar una anécdota, no para que se rían, pero una vez un amigo mío le envenenaron su perro, ¿verdad? Porque hay gente que le da veneno a los perros. Entonces, él
Él quería mucho a su perro y el perro estaba todo triste. Y alguien le dijo, allá en El Salvador venden unas pastillas, hermano, que se llaman Tiamina 500. Hay 300 y 500. La 500 es la más fuerte. Es como como que usted le diera un Red Bull a un perro o algo así, ¿verdad? O algo así, pero una droga, como que le dieron, vaya, comete este puro de marihuana, ¿verdad? Para la gente que sabe de eso. Y ya te vas a levantar. Y le dio, hermano, y se levantó el perro y dio como 3 pasos. Y el Señor bien contento que lo había revivido. Pero como 5 pasos dio por el efecto de la pastilla. Luego cayó y ya no se levantó. ¿Verdad? Entonces, hermanos, gloria al Señor. Pero ahora nosotros, hermanos, seguimos aquí creyendo, hermanos, que nuestra vitalidad y nuestra esperanza, hermanos, nuestra fe en Cristo, mire, lo que yo le iba a decir es que viendo las noticias estaba viendo que cierto fulano por ahí, cierto país ha hecho una bomba, una de las más grandes, hermanos, que hasta el nombre le han puesto, se llama Satán 2. O sea, se imagina, puede destruir, dicen, una nación grande de un solo. Y así como vamos, hermanos, rumbo a los tiempos finales, sabemos, hermanos, que tarde o temprano las guerras van a comenzar más fuertes. Y usted no puede ignorar, hermano, lo que usted diga, no, yo no quiero ver noticias, usted está bien, porque yo me pongo mal. A lo mejor, hermano, le va a llegar la noticia de un solo, pues si no se va a dar cuenta. Pero lo importante es que de lo que usted muriera o en la forma que usted muera, pudiera quizá, hermano, no encontrarse, pero ni rastros suyos. Pero cuando venga la resurrección, el Señor va a juntar todos esos átomos, todas esas moléculas, todas esas células que son de su cuerpo, las va a juntar, hermanos, para darte un cuerpo nuevo. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Porque el Señor va a resucitar el cuerpo, no el espíritu. Va a resucitar nuestro cuerpo, solo que ya no limitado, hermanos, a las cosas de este mundo, sino, hermanos, va a poder traspasar las paredes, así como lo hizo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, es una bendición en esta hora decirles, hermanos, mantengamos esta fe, mantengamos esta esperanza en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuántos la tienen, hermanos? Pónganse de pie, vamos a orar. Sí, Él resucitó, y como Él resucitó, usted y yo vamos a resucitar. Mantengámonos esta fe. Porque el que no cree en la resurrección permanece en sus antiguos pecados, porque no ha creído en la resurrección. Pero usted y yo debemos de tener claro y estar seguros de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y en quién hemos creído. Que el que resucitó está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo día y noche por usted y por mí. Lo vio Esteban en Hechos 7:55. Gloria al Señor. Pero hoy gracias te damos, Señor, por habernos salvado y por habernos dado una nueva esperanza. Y aunque vengan las guerras, aunque venga lo que venga, nuestra vida está escondida en ti, Señor. Y sabemos que después de este lugar tenemos una patria, la cual tú has ido a preparar. Porque dijiste, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sí, Señor, gracias. Gracias por habernos salvado, siendo indignos. No lo merecíamos, pero por los méritos tuyos, por ese sacrificio, nos amaste, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, Señor. Oh, alabado sea tu nombre, oh Dios. Dele gracias al Señor, hermano, por haberlo salvado. Dele gracias al Señor porque nos perdonó. Dele gracias al Señor por ese sacrificio. Dele gracias al Señor, hermano, porque dejó su trono de gloria para venir a salvarnos y darnos una nueva esperanza. Gracias, mi Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Si usted no conoce de Jesús hoy, yo le invito que reciba a Cristo. No se vaya sin esta esperanza. Los de Tesalónica tenían ese temor, que si morían no tenían esperanza. Pero el apóstol les escribió, gloria a Dios, no os entristezcáis,
como los que no tienen esperanza, porque el que tiene a Cristo tiene una esperanza y en Él se purifica cada día en esa esperanza. Así como Cristo es justo y es santo, así buscamos cada día el favor de Dios y la justicia de Dios. Si usted no conoce de Jesús, hoy es su oportunidad. No le siga negando el corazón, la entrada de su corazón a Cristo Jesús. Solamente usted puede dejarlo entrar. Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere darte una nueva vida, una nueva esperanza. Si hubiera alguien en esta noche, usted que nos ve en Facebook, usted también puede decir, hermano, yo me entregué a Cristo cuando ustedes predicaban y hoy estoy feliz de haber creído en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, mi Dios. Y amén. Porque el hombre necesita un encuentro con Cristo. La Iglesia Evangélica Un Encuentro con Cristo te invita a congregarte con nosotros. Ven y alabemos juntos a Dios todos los miércoles a las 7 de la noche en nuestro culto de estudio bíblico. Todos los sábados desde las 6 de la tarde, culto evangelístico. Y domingo a las 4 de la tarde serás bienvenido al culto de adoración. Si quieres conocer nuestra iglesia y ser parte de ella, visítanos en 543 Rockview Avenue, North Plainfield, New Jersey 07063. Ven, congrégate con nosotros y sé parte de esta familia que ama a Dios. Porque el hombre necesita un encuentro con Cristo.